No. Estaba uno tiene siempre contradicciones en lo que piensa y en lo que quiere con respecto al prójimo. ¿Cómo? Ahora verás. Hay Machala. un gringo tonto, lo digo así con cariño, porque realmente, que abogado de Nueva York, que protagonizó una escena en un sitio público, un restaurancito. Un restaurante. Sí, claro. Y él de pronto empezó a insultar Porque no hablaban inglés. a la gente que estaba ahí atendiéndolo, porque entre ellos hablaban en español, y es una cosa grotesca, obviamente, repugnante. El momento que yo vi el video original, pues sí, sentí toda clase de animadversión contra ese energúmeno, Sí. pero y luego lo muestran en un pequeño lapso ahí a otra persona también insultándola por la misma razón o algo así. Y entonces, bueno, ahí uno ve eso y ahí, como uno está solo, dice unas cuantas palabras gruesas. Pero el tipo además en los insultos y en la cosa con que agredió a esos meseros, les advirtió que los iba a llevar a migración para que los investigaran. Es decir, fue una cosa violenta. Fue violenta. Y claro, después viene como... Pero eso no es nuevo. Acordate de aquella señora en el supermercado que iba de compras y empezó a insultar a la que iba adelante porque iba hablando español. Y le dijo horrores, ¿verdad? Pero, perdón. No, está bien. Si es que ese es el problema por donde digo es que él, eso que hizo de amenazar con la migra, como le dicen, ahora lo acentuó, por así decirlo, la ministra de Educación de Estados Unidos, la secretaria de Educación, de Vos, creo que es el apellido de la bruja esa. Y entonces, esa es una racista. Y entonces pasa una especie de consigna de que las escuelas pueden llamar a la migra cuando haya niños no he visto eso. No, está mira, ya eso es es que ya es el reflejo del Poder Ejecutivo. ¿Qué vas a hacer? Porque uno diría, bueno, con los niños. Entonces hay gente de los mismos Estados Unidos que le preguntan en la red que entonces ¿qué? ¿Va a llegar la migra toda armada a las aulas a llevarse a los denunciados? Es una cosa terrible. Al hombre del que hablaba, es un abogado de Nueva York, le fue muy mal. Los echaron del bufete. Le hicieron el desahucio del apartamento, una serie de cosas. Chica, qué bueno. Y él está liquidado. Entonces ahí es cuando yo empiezo a sentir que es excesivo. Es decir, es excesivo tomando en cuenta que en otras ciudades de Estados Unidos hay policías energúmenos, racistas, que han matado negros y latinos y han salido tranquilamente por la puerta principal. Pero, defendidos por los gobernadores. Sí, que es lo peor. Pero yo recuerdo, cuando vi eso, empecé a sentir que había un exceso, la vindicta pública era excesiva. Entonces, como que un mínimo sentido de la justicia le dice a uno que lo están condenando a una pena excesiva, digamos. Porque yo recordaba, el peor insulto que yo he visto grabado contra un inmigrante no fue en Estados Unidos, fue en Santiago de Chile. Una pareja chilena, igual la filmaron, y por eso es lo que me llama la atención, porque no causó tanto furor como, a pesar de que la pasaron por la red. Una pareja chilena va a pagar en una caja y se dan cuenta de que la joven que los atiende habla con acento colombiano. Y le dan una insultada terrible.
Yo creo, y hasta donde yo recuerdo, me parece que era peor que la que... Y el marido, porque empezó la mujer, el marido la secundó, además, él tenía que... Pero llegó un momento en que parece haberse dado cuenta de que están metiendo la pata y empezó a jalarla para que se fueran. Pero fue una cosa... porque ahí es peor porque decía, bueno, si son latinoamericanos, ¿verdad? Ahora, eso no es que uno lo pueda ubicar en un lugar determinado. Ocurre en Estados Unidos, ocurre en otras partes y ¿qué te digo? En Chile, a mí me dejó muy marcado esa visión de la pareja chilena. Ahora, es una enfermedad tan extraña esa de la xenofobia, ¿verdad? Porque un día la ve uno practicada contra los latinos, pues contra los negros, y me acuerdo la paliza que les dieron a unos neonazis colombianos que se fueron a meter en una manifestación neonazi en Alemania, y los neonazis alemanes los gorrearon, para no decir la palabra que se me estaba ocurriendo. Es que qué terrible, ¿verdad? Pero digamos, en Estados Unidos me parece que una de las causas que fomenta ese racismo, esa xenofobia, esas actitudes es el propio Trump. Bueno, claro. Sí, claro. Desde que su campaña electoral planteó lo del muro y lo de los mexicanos y de los latinos y toda esta cosa, Y con el juez ha aquel exacerbado que esos tenía sentimientos. cargo el caso de la universidad. Por eso, y la gente, digamos, que actúa así, actúa sintiéndose Respaldada. acompañada Claro. desde la presidencia. Lo que pasa es que en algunas comunidades, donde hay una comunidad liberal, democrática, nada xenofóbica, abierta, ahí produce las reacciones que también son contra Trump, que yo creo que estas reacciones contra ese abogado es como una manifestación pública de que rechazan ese racismo que se está desarrollando en Estados Unidos. Sería interesante más bien como llevar un recuento muy minucioso de esos actos de gobierno de Trump, comparados con los actos que en 1933 empezaron a hacerse en Alemania. Eso sería muy interesante, llevar un paralelismo de eso. De pronto, a ver si saco un tiempo para hacer algunas Es que eso es lo cosas. preocupante, porque uno se pone a ver, digamos, ciertos... se ha conservado mucha material de la prensa alemana y francesa de entreguerras, en la época en que los periódicos eran más amplios en publicar opiniones largas y debates. Y si uno le da seguimiento a las que están accesibles, descubre eso, que hay como una búsqueda de gente rara para echarle la culpa de las cosas. Y claro, obviamente los judíos pagan y entonces se dan los excesos que conocemos. Ese es un problema, ¿verdad? Uno ve en el caso de Canadá, por ejemplo, el primer ministro, que yo no creo que sea tan bueno como dicen, pero bueno, es un carambas que con mucha frecuencia se pronuncia contra la intolerancia, contra la xenofobia, y a veces hasta llora cuando está. Entonces dice uno, con un gobernante que se expresa así, pues se dificulta más para los racistas, los xenófobos, el andar haciendo ostentación en la calle, ¿verdad? Es obvio. Bueno, es un problema que, vos le decís, empieza chiquitito y se va agrandando con respecto a cualquier grupo que esté presente. Los turcos lo hicieron con los armenios, siempre va como que donde, cuando son nacionalidades, una tragedia. Aquí hay bastante, y yo lo llamaría subyacente, contra los nicaragüenses, ¿verdad? No, eso sí. Es evidente. Yo he tenido amigos íntimos en Nicaragua, gente excelente y tal, que por razones políticas en un momento determinado un pequeñísimo sector se convierte
cafre, porque esa es la palabra, ¿verdad? Cafra y cafre. No quiere decir que esa el palabra pueblo... es racista, ¿sabes? Sí, sí, claro. Claro. Una vez, Sí, yo sé. la primera vez que yo la oí fue en una reacción del entonces decano de la Escuela de Derecho, Carlos José Gutiérrez, contra una asamblea estudiantil de estudiantes que estábamos ahí, donde lo criticamos y toda la cosa, y entonces salió gritando cafres. Sí, no, Pero Carlos José no era así. no, pero... Pero le digo que fue la bueno. primera vez que yo escuché. Eso que, porque se le criticó en una asamblea muy brava que había, y entonces salió gritando cafres. No, pero lo que pasa es que decir cafre, vamos a ver, decir cafre como palurdo, Sí, no tiene nada que inculto, ver con cafre, de claro, verdad. pero bueno, ahí hay muchas palabras así, en realidad. Sería muy difícil hablar de manera políticamente correcta en una lengua que se ha nutrido de tantas fuentes. Sí. Por ejemplo, vamos a ver, vos le decís a un amigo tuyo así, mira, te voy a dar un garrotazo por la jupa. Claro. No hay ningún problema, ¿eh? Pero decirle a un que te voy a partir la testa, ven, te parece más elegante, ¿verdad? Que decirle que te voy a partir la jupa. Sí, claro. Y decirle la testa es decirle el tiesto. O sea que tu cráneo es una maceta. Sí, sí, sí. ¿Y quién va a ponerse a hurgar en esas? Es muy difícil. Pero por ejemplo, a mí me cuesta mucho eludir el uso de la palabra denigrar. Y cuesta mucho, pero sí, también tiene una connotación racista. ¿Y qué va a hacer uno? No se puede. Pero volviendo al punto de la gente que se... ¿Cómo la palabra denigrar tiene? Denigrar Sí, es... tiene una connotación racista. Bueno, es decir, si vas al latín, Sí. denigrare, no. Pero los romanos no veían a los negros como una cosa diferente. Es decir, era gente de otra gente. Lo que estás diciendo Eran es que el convivientes. nigrar tiene que ver con... Sí, de color negro. Ah, no sabía yo Sí, eso. pero por Ya eso, ves, pero- todos los días aprendo algo. A mí no me... Yo nunca me había fijado en ese detalle hasta que alguien me reclamó. Y la tirada es eso, que en el momento que se lo dicen a uno, queda uno con esa cosa. El mundo debería ser de tal manera que uno no tiene que estarse fijando tanto en minucias del lenguaje, porque si no empieza a quedarse mudo, ¿verdad? Pero bueno, es como cuestión de andar con pies de plomo. Lo que yo quería llegar es que ese abogado de Nueva York, cuando yo dije que es tonto, es que hay que ser tonto para en una ciudad tan cosmopolita como Nueva York Tan salir con liberal, esa zancanada. tan liberal. Sí, Tanto latino. es que no hay que haber vivido años en Nueva York para darse cuenta que ahí usted tiene que andar con la oreja parada para tratar de adivinar si el que está aquí está hablando en búlgaro y este otro está hablando Polaco, en portugués. El ruso. Y todo. Sí, sí, Porque hay de sí. todo, de todo. Sí, sí, sí. Es Hay una cantidad. Babel, En la ¿verdad? Torre Babel. Sí. La Torre Sobre Babel. todo polacos. Hay una cantidad No. de polacos. Yo me acuerdo, yo viví casi 6 pero años. vos puedes decir, vas por la calle y si vas a chocar con alguien de frente, es un uzbeco. No es un gringo. Es terrible eso, ¿verdad? Bueno, es parte de la... Será biológico eso, yo no sé, pero finalmente verle la nariz, las orejas, los pies, y después te duele todo y dice, este parece birmano, me cae mal. Es horrible, es horrible. Pero como te digo, yo empecé a tener compasión por ese hombre, porque me pareció que le estaban cobrando Demasiado. de manera excesiva Ahora, hay un meme muy interesante, que es de esos que lo dejan a uno con el pelo parado.
aparece la foto de un joven negro, ni siquiera un mulato, Estados Unidos, 17 años. Y aparece la foto del griego del griego no, del chico de origen griego que cometió el asesinato múltiple en una escuela. En Santa el Fe, último que se produjo. 17 años los dos. Y bueno, y eso que los dos tienen 17 años, pero este primero, el moreno, mató a 2 personas y va a enfrentar la pena de muerte, según. Mató a 7. El blanco, mató a 10 y dejó heridas graves a 13, creo. Y enfrenta, por razones que no están claras, y que no me quedan claras, cadena perpetua con posibilidades de salir después de 47 años. Entonces la pregunta es, ¿por qué la diferencia? Cuando este mató a 2 y este mató a 10 y casi mata a 13. Y la misma edad. Ahí no hay... es para preguntárselo, ¿verdad? No. Habría que ver todos los detalles. Pero sí. Uno a veces es excesivo en su pensamiento cuando interviene la pasión. Estaba viendo el asunto del juicio de ese imbécil que mató a ese niño de 8 años y le cortó la cabeza y lo violó. Bueno. Y la reacción de la madre. Yo le hubiera dado chance a la madre, le hubiera dado un cuchillo para que se lo volara. Porque esos no merecen vivir. Un tipo que actúa en esa forma es un animal. Eso es. Que no puede ser, hombre. Y esa permisibilidad que se está dando en nuestro país es lo que produce que todos los días hay un muerto y otro. Yo no entiendo qué pasa. A muchos, hay un delincuente conocidísimo que lo han absuelto como 4 veces. Yo digo, ¿qué es lo que pasa con las jueces o los jueces? Bueno, es un problema de pruebas en algunos casos y entonces ahí es donde entra la malicia también de que la prueba mal presentada a los organismos judiciales o alterada a propósito puede provocar la salida de un es otro delito, y claro. ahí podría haber hasta una complicidad policial claro. fina, muy fina y hasta de personal administrativo de los organismos que tienen que manejar esa prueba para alterarla de manera que al final los acusados queden libres. Ese es un problema complicado, porque esta cosa que están haciendo ahora contra los guardacostas me parece extraordinario. Esa lucha que tiene ahí el ministerio, tienen 20 y pico de detenidos en los guardacostas del Golfito y todo eso, por corrupción y por una gran cantidad de cosas. Y eso es una mafia verdaderamente, que incluso tiene raíces desde Golfito hasta la zona de Guanacaste. Esto lo sé yo bien, porque ahí manejaban permisos de lanchas y de todo, donde cobraban comisiones y un montón de cosas. Que eso no está en la investigación inmediata, pero que es parte de ese alto grado de corrupción que ha habido ahí. Uno queda siempre con espinas en eso. Cada vez que hay una limpieza en determinadas áreas, aparecen un policía, 2 ex policías, un ex jefe de la policía, implicados. Bueno, por dicha le están metiendo mano a eso. Es que si no sería peor. Pero se preocupa uno de que hayan llegado a ese grado. El alto comisionado que había de las fuerzas policiales del país, creo que del periodo de Oscar, que lo acaban de agarrar y lo acaban de condenar también, que era jefe de la policía. Metido en un alijo de contrabando, de movimiento de drogas y toda la cosa. Pero es que están en los altos mandos. No es un problema de que están a medios o abajo. Han llegado a penetrar la alta oficialidad policial no del sé país. si viste La Nación de hoy, que el último que era policía resulta que tenía un carro de lujo súper ligero, un Mercedes-Benz en una casa nueva que había comprado con 2 garajes, que tenía una finca enorme. ¿Cómo que va a ser que no siguen ese comportamiento que no puede hacerse con el sueldo de él? En fin, esos son detalles, pero ¿de qué te reís? Es que es un problema
de comportamiento social. Sí, Efectivamente, claro. sí. Si alguien gana 300,000 pesos, Sí. y no puede estar comprando carros, ¿verdad?, de 40 millones Imagínate. o 50 millones Claro, de colones claro. y teniendo fincas y casas. Eso es obvio. Es decir, si solo tiene un ingreso de Sí, esa sí, naturaleza, cuesta mucho tener ese tipo de gastos, por lo menos bien justificados. Pero el problema es que esta gente que se mete en esos actos delincuenciales, de pronto empiezan a ser exhibicionistas de Sí, su poder y sí. de su riqueza. Sí. Y eso es lo que se los come mucho. Sí. Porque si fuera gente discreta, ¿verdad? Pero tener ahí una millonada almacenada en la casa, sujeta que se le queme en un incendio, debe ser peligrosísimo, ¿verdad? Entonces requieren invertir, Sí. ¿verdad? Y Pero ese es el problema. yo no sé si se repitió El eso, exhibicionismo, pero muy joven, cuando estudiaba Derecho, me acuerdo que el profesor de Derecho Penal, Padilla Castro, que Don después Guillermo Padilla. don Memo, que nos contó de un caso que era un policía y se estaba enriqueciendo, y es que compraba a los premios de la lotería, iba y sobornaba al que se ganaba, le pagaba un poco más para que tuviera, y entonces compraba los premios de lotería y se presentaba con el número. Es una técnica muy, muy interesante, ¿verdad? Así cómo justificaba esos ingresos que tenía. Lo que pasa es que Bueno, eso sí requiere una labor de espionaje de saber quién se gana los premios. sí, pues, claro. Porque eso sí que es súper secreto. Claro. En Guatemala no sé, me acuerdo con cuál de los gobiernos el dictador llamó a su ministro de no sé qué para advertirle que si se volvía a sacar la lotería lo encarcelaba. Y es que en ese no era que se la sacaba. Pero Era claro, verdad. había ideado un procedimiento para que saliera el número de él. Bueno. Y esa es otra. No, a mí me dejó perplejo un caso, digamos, cuando estaba de rector, que era se había cometido un delito usando digamos, los procedimientos de la universidad en materia en materia propia de la universidad. Entonces, eso era evidente. Y claro, ahí tuvo que tomar medidas. Y naturalmente, una vez tomadas las medidas internas del caso, el asunto quedó en manos. Como consecuencia de eso, la universidad tuvo que suministrar algunos documentos y de un momento a otro, posteriormente, nos dimos cuenta de que el documento auténtico, el original, quiero decir, se había ido al expediente, cosa que no debió haber sido. Había una manera de resolver el problema con la copia, pero no se hizo, como ocurre con las omisiones esas. Entonces, yo hice la solicitud para que se permitiera la recuperación de ese documento, dejando las cosas en orden, ¿verdad? Y cuando trataron el expediente ya desaparecido, ¿va? Entonces, claro, con razón nunca el juicio había. Pero lo extraordinario es que nadie se había dado cuenta de que el expediente había desaparecido hasta que no ocurrió la gestión desde la universidad para recuperar el documento. Entonces, digo yo, ¿cuántas veces podrá ocurrir eso? ¿O sería que a mí me tocó ser testigo del único caso que existe? Esa es otra posibilidad, como cuando dije, Sí, claro. que vida puede ser que efectivamente vida haya solo en el planeta Tierra y en ninguna otra parte del universo. Bueno, a mí me tocó. Sí. Beto Martín decía constantemente, cuando no se quiere resolver un problema hay que hacer una comisión. Bueno. Todo el tiempo, y lo Qué raro que repetía. aquí se integran tantas comisiones. Sí, y no resuelven los problemas. Sí. Y ahí sí. Ahora la Asamblea Legislativa inventó más. Sí. Creo 7 nuevas comisiones, creo. Imagínate.
Ni siquiera me sé los nombres todavía, como son nuevas. Ajá. ¿Sí, sí? 7 nuevas. ¿Y alcanzan? Ya habían 22. No alcanza para tantos diputados, pero ahí están. Entonces hay 29 ahora. Creo que hay 29. Creo que no estoy exagerando. Uno por cada 2 diputados. Para quienes nos oyen, creo que no está exactamente. Para quienes nos oyen, creo que no estoy exagerando, pero me pareció entender que estaban creando 6 o 7 comisiones nuevas. Hubo una comisión, no, hubo una propuesta de crear una comisión para investigar las resoluciones de la judicatura, ¿es así? De todo, ahí No, inventan de todo, es que no recuerdo bien. esa es la más rara, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, es como si de pronto en un sistema republicano con poderes bien definidos, dentro de la Asamblea Legislativa se designara un sistema judicial superior, emanado de ahí, ¿verdad? Es muy raro. Bueno, esas cosas yo no las examino, ¿para qué? ¿En qué ha parado el afer de Gamboa? ¿La qué? De Gamboa. ¿La? De Gamboa. El problema es el que ha quedado. El ex magistrado. Sí, Y ahí está, él apelando y pero no se ha resuelto no, nada. no se ha ¿verdad? resuelto en definitiva las cosas. Sí, que aterricen en el aeropuerto de Kampala.